se sienten a mi vera, que al punto vendrán las ánimas, vendrán llamando a la puerta, a pedirnos los favores para sacarlas de pena. Oír cristianos, oír lo que las ánimas penan, una pena de los brazos y otras de brazos y piernas, y otras penan de la vista por no mirar con decencia, y otras penan por ser maldicientes y ellas por la lengua penan. Pues vamos a ver 4 espacios distintos, ¿de acuerdo? Entonces, el problema principal son eso, que son muy pequeños, en algunos los accesos y en otros, la mayoría es que no hay luz, ¿bien? Entonces está ambientado, pero no hay una buena iluminación, entonces, bueno, pues hay que ir con cuidado, ¿vale? Principalmente, pues ver que al final no estamos en un edificio nuevo, no vamos a ir con una baldosa estupenda, entonces, bueno, pues hay que prestar atención principalmente donde se pisa, ¿vale? Hay humedad, ¿de acuerdo? Entonces a lo mejor os impacta un poco pues, esa sensación de humedad en los espacios. Nos hemos pasado al mundo LED, por lo tanto esa sensación del humo de las velas tampoco está, así que eso lo hemos mejorado también un poquito, ¿sí? Bueno, yo pondría vela, pero bueno, muy bien en no tener que encender las velas, ¿vale? Entonces, bueno, en cada uno de los espacios ya os iré recordando un poquito, ¿de acuerdo? Cómo subir o cómo bajar, principalmente porque hay algunos que son un poco tediosos, que los peldaños me llegan por la rodilla a mí. Vale, pues entonces eso, el escalón, pues hay que subirlo y hay que bajarlo, al revés, bajarlo primero, subirlo después. Entonces, bueno, pues eso, me refiero a que somos un grupo, somos unos 40 y que hay que ir con tranquilidad y el que baja primero, muy bien, lo verá el primero, pero después se tendrá que esperar a que el resto del grupo lo vea. ¿Vale? Entonces, iremos bajando de 7 o de 10 en 10, ¿de acuerdo? Para que podáis ver bien los espacios, para que disfrutáis también de ellos y si queréis hacer alguna foto, pues que nos salgan todos los cabezales nuestros ahí en medio, sino que salga un poquito el espacio, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, vamos a empezar viendo el cementerio. El cementerio es un espacio que hoy en día se reduce a un pasillo de unos 10 metros más o menos de longitud, pero que seguramente si la mayoría de gente que sois de aquí de Barbastro podéis recordar que a lo largo de toda la plaza, ¿no? De donde está la torre hacia la calle San José de Calasanz, había un cementerio en el que la gente después de la visita, el que se quedó dice, sí, yo entraba y yo me acuerdo de ver los huesos y de entrar y tocarlos y tal, ¿no? Pues seguramente muchos de vosotros os acordáis de ver esos nichos en las obras que se han ido efectuando a lo largo de la plaza. Bien, entonces, bueno, un poquito el origen de los cementerios. Desde época neandertal, el ser humano siempre ha tenido una sensibilidad a no dejar los restos de sus familiares, de sus personas queridas que han fallecido a la intemperie. No fallecía una persona y lo dejaban allí y se iban. Siempre han tenido esa delicadeza de hacer un enterramiento con una ceremonia. Bien, en cualquier sitio, en ese caso, de acuerdo, donde más o menos pues, por nómadas y demás, donde les iba pillando en el camino, hasta la época clásica. En la época clásica ya griegos, romanos y demás, ya aparecen las necrópolis como tal, que ya se han podido ir estudiando con el paso del tiempo, en la historia de cómo se realizaban, cómo se creaban los diferentes tipos dependiendo de las civilizaciones, pero ya ese enterramiento de sus familiares con esas ceremonias, con unos ritos que ya dependían ya pues, de cada una de las religiones y demás. Bien, esas necrópolis saltan en época cristiana, ya por los primeros cristianos sabéis que eran perseguidos por los romanos, entonces lo que sucede en ese periodo es que no tienen, al ser una religión perseguida, no tienen espacios donde enterrarse abiertamente, digamos, bien. Entonces se tenían que esconder y es cuando aparecen las catacumbas. No sé si habéis estado en Roma, seguramente, si habéis estado a visitarlas, eran esos espacios subterráneos donde se enterraban los primeros cristianos, que además servían de espacios para celebrar la liturgia también. Como eran perseguidos se tenían que esconder, entonces se escondían en estas catacumbas que servían a la vez pues, de espacios de celebración y de espacios de enterramiento.
Las lipsanotecas, por ejemplo, de los museos, son esas cajitas donde se pone un documento y se pone la reliquia de un santo, se pone dentro de la cajita, se mete dentro de la mesa del altar y una vez que está esa cajita metida dentro de la mesa del altar, la iglesia queda consagrada, es decir, ya se puede celebrar misa, el sacerdote puede apoyar el cáliz sobre ese altar, mientras no esté la lipsanoteca en el interior de la mesa del altar no se puede celebrar, eso no es un altar, es una mesa sin más, ¿bien? Entonces, ¿esto de dónde creéis que viene? Contado lo de las catacumbas, pues es de esta tradición paleocristiana. Los primeros altares que utilizaban los cristianos para hacer las celebraciones eran los propios sarcófagos, los enterramientos de los mártires que estaban asesinando arriba en las arenas. Entonces, como esos primeros altares, claro, en las catacumbas, en un cementerio, el único sitio donde tenía el sacerdote para apoyar el cáliz era encima de un sarcófago, de uno de sus fallecidos, de un cristiano fallecido. Entonces, en recuerdo de que esos primeros cristianos utilizaban los altares como sarcófagos, es por eso por lo que se pone la reliquia también. Porque una vez que tú colocas la reliquia dentro de la lipsanoteca, la cajita de la madera, eso pasa a ser el ataúd, que se coloca dentro de la mesa del altar, que pasa a ser el sarcófago, por lo tanto ya es como un altar paleocristiano, ¿de acuerdo? Un poco no sé si sabíais la historia esta. Pues tenéis que ver al museo, venir a hacer la visita al museo, que lo cuento, ahí también. Bien, de ahí, ¿qué sucede? Pues que una vez que ya los cristianos dejan de ser perseguidos, ya se pueden enterrar abiertamente, pero el cristianismo sabéis que es una religión que aparece en las clases bajas, entonces no tenían dinero, no tenían terreno, entonces son esos primeros patricios romanos que se convierten al cristianismo los que empiezan a ceder terrenos propios para enterrar a sus amigos cristianos, a sus colegas cristianos. Entonces es cuando aparecen los primeros camposantos, los primeros cementerios, como tal. Bien. Es decir, no aparece de la nada en este de Barbastro, ¿de acuerdo? Siempre hay una evolución. ¿Qué sucede? Que luego cambia un poquito y se va a la inversa. ¿Por qué? Bueno, esto es por Constantino. El emperador Constantino, sabéis que es el emperador que decide que finalmente la religión cristiana sea aceptada por el imperio y pasa a ser una religión oficial. Bien, por lo tanto, van a dejar de ser perseguidos por los romanos. Entonces, él mismo se convierte al cristianismo, es cristiano, y entonces lo que se hace es que a este emperador se le otorga el privilegio de poderse enterrar en el atrio de la Basílica de los Santos Apóstoles de Constantinopla. Es la primera persona que deja de enterrarse en un camposanto, en un cementerio, para enterrarse a las puertas, no en el interior, sino a las puertas de un templo. Hasta eso había sido impensable, ¿bien? Pero a Constantino se le otorga ese privilegio, pues claro, al final es lo más grande que ha podido pasar, ¿no? Que se haga oficial la religión. Entonces, a partir de ese momento, ¿qué va a pasar con el resto de emperadores, reyes, cristianos y toda la gente de alta cuna que se precie? Pues van a querer imitar a Constantino, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ese momento es cuando se empiezan a incorporar el que las personas nobles, sobre todo la realeza, se quiera acercar a la iglesia y enterrarse lo más próximo a la iglesia posible. Y si es en el interior de la iglesia, pues muchísimo mejor. Y si ya es muy cerquita del presbiterio, ya sería estupendo. Y si es dentro del presbiterio, ya genial, ¿vale? Entonces esa es la evolución más o menos que se sigue a lo largo del tiempo. A partir de ese momento se van a enterrar dentro de las iglesias prácticamente todos, y si no, alrededor de los templos. Hay pueblos todavía, ¿vale?, que todavía se pueden ver estos cementerios rodeando las iglesias de esos pueblos. Yo soy de Buera, por ejemplo, y en Buera es un pueblo que todavía el cementerio que se utiliza está rodeando la iglesia. Alquézar, por ejemplo, también, Chía, también, por ejemplo, pero la mayor parte de los pueblos lo que ha sucedido... Digo Chía porque estás de Chía, sabía que iba a entrar ahora. Es mala, un dolor. ¿A que Chía tenéis el cementerio rodeado de la iglesia? Sí, ¿ves? Pero el antiguo. Y a Sheila lo vio y le encantó. Lo puso el año pasado en el cartel de las ánimas. ¿Ah, sí? Sí. Cierto, lo puso la niña. Bueno, ¿qué sucede? Que bueno, finalmente después, como iremos viendo, se apartan y se alejan, digamos, del centro de las ciudades. Pero a lo largo de toda la historia, los cementerios siempre han estado pegados a los templos. Cuanto más pegados, mejor. Bien. ¿Qué sucede con este cementerio? Pues en este cementerio antes ya estaba. Bien, había un cementerio, pero los cementerios eran enterramientos en tierra.
Si tenían dinero, con ataúd; si no tenían dinero, en sábana, sin ataúd, ¿de acuerdo? Era sin más, era así. Los enterramientos, uno al lado del otro, en tu espacio, una parcela de metro por X por tanto, y seguido uno al lado del otro, ¿de acuerdo? Y cuando se acababa, se volvía a empezar y así sucesivamente. ¿Qué sucede? Pues que llega un momento en el siglo XVIII más o menos, que se dan cuenta de la insalubridad que esto conlleva. Sobre todo porque las ciudades cada vez están creciendo más, se van poblando. Bien, las iglesias cada vez, en vez de estar en un lateral o en una parte de la población, se empiezan a centralizar, quedan justo en el centro de la población. ¿Y qué sucede? Pues que el cementerio está en el centro de la población. ¿Y qué sucede cuando llueve? ¿Cómo está lloviendo ahora? Pues que empieza a caer el agua, empieza a filtrarse. Esas aguas cogen todos los residuos y todo lo que hay en el terreno, con ataúd y sin ataúd, ¿vale? Y se lo lleva al acuífero. El acuífero sale por algún lado, es decir, en el coso, ¿vale? Coge el barranco, llega al río, ¿y dónde va la gente a beber? Al río. Pues al río, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Pues que se dan cuenta que esto provoca unas pestes, provoca enfermedades y que esto no puede ser. Esa salud, higiene, se decide que los cementerios se tengan que salir fuera de la ciudad. En este caso, es un abad de aquí de Barbastro, nacido en esta villa, que era Agustín Abad y la Sierra, ¿vale? Que a finales del siglo XVIII, como hombre ilustrado, es el que decide que ya no se puede permitir tener en el centro de Barbastro un cementerio que esté realizado con enterramientos en tierra. Entonces lo que él decide hacer es rodeado, es verdad, eso sigue rodeado todavía a la catedral, hacer un cementerio, pero ya sea en nichos, lo que hoy conocemos como nichos, ¿bien? Entonces, bueno, ahí este hombre era demasiado ilustrado, ¿bien? Entonces, bueno, era un hijo de su época, entonces él decide hacer varias acometidas en la catedral para hacer renovaciones. Entre ellas, decide que el coro molesta y que se tendría que quitar. Decide que todas las portadas barrocas que después entraremos a ver molestan, que también se tienen que quitar para ver el templo gótico como era en su estado original, que el suelo lleno de tumbas y demás también se tendría que reformar y hacer una solera nueva y hacer el cementerio. Entonces el cabildo empieza a leer todas sus quejas y todos sus puntos no a hacer y dice, vale, el cementerio y el suelo te lo aceptamos, pero el resto no. Entonces no se llega ni a quitar el coro del centro de la catedral, ni se llegan, gracias a que no tenían dinero, a repicar las portadas barrocas que tenemos hoy en día, porque si le hubieran hecho caso, hoy en día no veríamos portadas barrocas en el templo, ¿bien? Pero sí que hacen el cementerio, ¿de acuerdo? Ese cementerio, como os decía al principio, es de nichos, hay que tener en cuenta eso, ¿vale? Que veréis que son bocas pequeñas, pero que en esos nichos no se enterraban con ataúd, ¿vale? Simplemente era con sábana envuelto y metido dentro y cerrado, ¿vale? Entonces, lo que vais a ver es abajo. Bajad con cuidado. Esta escalera está bien, lo único es que hay poca visibilidad, hay poca luz porque está todo iluminado con velas, ¿vale? Si a alguien le da un poco de reparo, pues que encienda un momento el móvil para bajar, ¿de acuerdo? Entonces se va bajando a la izquierda, vais pasando un pasillo, ya me bajo yo a la primera porque hay un momento en el que pega un pequeño peldaño así como una rampita, ¿vale? Y entonces ya lo que se ha quedado es un pasillo únicamente de todo lo que sería el conjunto. Bien, en las excavaciones que se hicieron hace unos años se decidió colmatar todo el cementerio, retirar todos los restos que había, ahora abajo no vais a ver nada, llevarlos al cementerio, ¿vale? Que hay ahora, porque lo que sucedió con este cementerio es que se termina en 1795 y en 1806 hay una gran peste en Barbastro que se llena, ¿vale? Fallece muchísima gente, entonces se colmata, se llena el cementerio y entonces cuando el cabildo decide trasladar el cementerio ya extramuros, que ya sería el cementerio que tenemos actualmente, o sea, esperas que el ayuntamiento habrá el que ese sí que está extramuros, ¿vale? Está un poquito lejos. ¿De acuerdo? Entonces, si queréis, eso, bajamos de 10 en 10, pues así, tal cual estáis siendo, más o menos, ¿vale? Eso, los últimos os tendréis que esperar, ¿vale? Si hay alguien que tiene un poco de claustrofobia, pues que se le pide al último grupo, ¿vale? Para... Por la
si os fijáis, como os decía arriba, las bocas de los nichos son pequeñísimas. ¿Vale? Al principio hay una que está abierta, que son muy pequeñitos, pero tened en cuenta que es lo que entraba era un cuerpo. ¿Vale? Era un cuerpo y ya se cerraba. Hoy en día están todos cerrados, pero como os decía, al interior no se conserva ningún resto. Entonces, donde estamos al fondo, seguiría un pasillo que comunicaría hacia el resto de pasillos. Ahora estamos justo encima de la plaza, entre la catedral y el museo. ¿De acuerdo? Más o menos, el museo está en esa dirección. ¿Vale? ¿No esa? No lo sé. Más o menos. Y bueno, aquí lo hemos decorado con lo que se llama una vanitas. ¿Vale? ¿Sabéis lo que es una vanitas? No. Una vanitas. Una vanitas es esto, ¿vale? Se pone muy de moda en el siglo XVII. Hay que tener en cuenta que... Bueno, espero casi, como me van a bajar un poco unos pocos más. Si no, lo tendré que contar 3 veces. Sí, si no acabará esa fónica. Voy a acabar la fónica como siempre. Tengo que volver a la logopeda. Bueno, en este espacio podéis ver muchísimos elementos. El reloj de arena es el tiempo, es exactamente lo mismo. Es el paso del tiempo, que a todos nos va a llegar la hora. Y la calavera, la muerte. ¿Vale? La muerte, que hay una frase que sale mucho en las vanitas que dice: así como te veo, me vi, así como me ves, te verás. ¿Vale? Eso lo dice la calavera. La calavera te dice: como te veo, me vi, es decir, yo estaba muy vivo como tú, como me ves tú, es decir, una calavera te verás a ti mismo, porque finalmente te morirás. ¿Vale? Y se llama vanitas. Vanitas como de vanidad también, es decir, mucho dinero, mucho poder, mucho rey, mucho obispo, muy arriba, puedes estar dentro de las clases sociales, pero al final, como me ves, te verás, ¿vale? Era una manera de... La muerte estaba muy presente en aquella época, ¿vale? Entonces era una manera de que la propia población y sobre todo las propias personas ricas, los propios, no las altas clases sociales, supiesen que por mucho dinero y mucho poder que tuvieran aquí, finalmente donde iban a acabar era pues en el otro lado, ¿vale? Entonces, bueno, es un poco de referencia a eso. Bien, hay otros elementos, como digo, pero los más interesantes o los más representados dentro de una vanitas es el esqueleto con esos atributos y ya el reloj de arena y la vela, ¿vale? Bien, pues sale una fotico y que bajen los siguientes. Y me esperáis arriba. No, gracias. No, que llego ahora, no os preocupéis. Y esto... Ya os pido. Espera. Bien, como os decía, en el siglo XVII hay como una explosión, digamos, con la muerte, y también hay otra explosión a la hora de los enterramientos, ¿bien? Porque en el siglo XVII se vuelve a poner otra vez de moda, muy de moda, que las familias nobles se quieran enterrar todos en el interior de los templos, ¿bien? Porque se podían enterrar, pero dependía del poder adquisitivo, ¿bien? La propia Iglesia ve que eso es una fuente de ingresos, ¿bien? Porque claro, al principio bien, pero luego cuando ya empieza a haber problemas de espacio, oye, que yo te voy a pagar 5 pesetas. Ah, pues si tú me pagas 5 pesetas, pues oye, pues yo te pago 10. Pues si tú me pagas 10, pues entonces empieza a haber ahí un poquito ya de tal. Entonces, ¿qué sucede? Pues que las familias nobles, volvemos otra vez a las clases sociales, las familias nobles, esto de enterrarse uno al lado del otro y así seguiditos, como que no,
¿vale? Pues porque a ver si va a estar el vecino que no me cae bien y tengo que pasar toda la vida, toda la eternidad pegado ahí, ¿no? O sea, imaginaros tener que estar ahí al lado del club toda la eternidad, o sea, con lo que habla, o conmigo, por Dios, que no me ayuda, ¿vale? Pues sería en plan, Sheila, por favor, vete a vivir a otro lado. Entonces, bueno, entonces, ¿qué sucede? Pues que las propias familias nobles empiezan a querer sus propios espacios privados de enterramiento. Entonces, ¿qué pasa? Pues que estas capillas, por ejemplo, de la Catedral de Barbastro, eran mucho más reducidas, eran mucho más pequeñas. En esta no hagáis caso porque está esta composición para poner el Pantocrátor de Bió y no se ve la capilla como tal, ¿vale? Pero bueno, la capilla era muy pequeña, tenía como unos 2-3 metros de profundidad, ¿de acuerdo? Y luego, poco a poco, pues lo que se van haciendo es que estas familias nobles patrocinan estas capillas, dicen, oye, yo pago la capilla, la hago más grande con la condición de hacer una cripta en la parte inferior para poderme enterrar yo y toda mi familia, y solo mi familia. Entonces, de esta manera, la Iglesia se aprovecha de que se van a rehabilitar diferentes espacios dentro del templo y las familias pues van a conservar, digamos, más o menos estas capillas bien porque les pertenecen y entonces pues van a hacer lo que sea necesario para que esté en mantenimiento, con luz, con lo que sea y con todo lo necesario. Bien, entonces, esta capilla es la capilla del Ángel Custodio. Esta capilla es de las más antiguas que hay en la catedral, porque sabéis que aquí estaba la mezquita, que la mezquita se tira para construir la catedral, pero que esa mezquita se habían ido haciendo reformas a lo largo de la historia. Entonces, esta capilla sí que son restos de esa primitiva mezquita pasada colegiata, bien, porque la documentación dice que cuando se va a ampliar se sigan los trazos que se conservan, es decir, que se conserven un poco los muros que todavía se conservan más o menos, bien. Entonces es Antonio Lunel, que era un canónigo de aquí de la catedral de Barbastro, quienes han, bueno, no era de la catedral, sino en ese caso de la colegiata, bueno, ya de la catedral, sí, que es 1590, quien decide ampliar esta capilla. Él era canónigo, no tenía familia, pero bueno, tiene hermanos, tiene sobrinos, bien, entonces él lo que hace es dar una capellanía para sufragar los gastos de esta capilla. ¿Sabéis qué es una capellanía? No. Es como dejar tus tierras para que las rentas que dan esas tierras se destinen a esto. Es decir, por ejemplo, imaginaros, tengo un piso, ese piso yo hago una capellanía para que ese piso se ponga en alquiler y el dinero que se saque de ese alquiler se destine para una ONG, por ejemplo, y todo el dinero que se saca tiene que ir destinado a esa ONG. ¿De acuerdo? Entonces, él, imaginaros, tenía una viña y tenía un campo de no sé qué y una huerta, pues del alquiler de eso y de las viñas que se sacaba y se vendía del vino, pues ese dinero tenía que ir destinado a la construcción de esta capilla. Eso implica que se tardó mucho tiempo, ¿de acuerdo? Porque no era un dinero pagado, sino que era poco a poco el construir esta capilla. En la propia documentación de la capilla del contrato dice que tiene que haber 2 carnerios, es decir, una cripta con 2 espacios independientes. Uno, en principio, supongo que sería para él, ¿vale? Al ser el canónigo, y el otro sería pues, para toda la familia o el resto de la familia. Y que tenía que tener un banco corrido, ¿de acuerdo? Un banco corrido, ¿qué implica? Pues un banco corrido es que a lo largo de todo el muro perimetral había como un pollo, ¿vale? Como un banco de piedra, que además pone de tanto por tanto que tenía que ser, para que los muertos estuvieran enterrados sentados, de manera coral, ¿vale? Es lo que se llama una cripta de coro. Significa que cuando se moría alguien de la familia, se sentaba vestidito con sus mejores galas en el banco. Cuando se moría el siguiente de la familia, pues lo bajaban con sus mejores galas y lo sentaban aquí al lado, ¿vale? De su padre, del abuelo, en este caso de Ángel. Cuando se moría el siguiente, pues aquí a mi lado, ¿vale? Y esto era exactamente como los claramut de San Francisco. Y esto era como una vanitas viviente, ¿vale? Es decir, la familia noble, cuando bajaba a enterrar a uno de su familia abajo, lo bajaba por estas escaleras y lo que veía era su familia allí, que por mucho dinero que hubieran tenido, por muy importantes que hubieran sido en esta vida, pues que al final, uno sentadico al lado del otro, pues ahí estaban.
¿vale? Entonces, pues con María, imaginaros la ilusión que nos hacía abrir esto con la documentación que había. Aquí toda la familia Lunel sentados. ¡Guau! Vamos a abrir, don Enrique Calvera, ¿os acordáis de? No, sí. Lo vamos a abrir, total que la abrimos, ¿y queréis ver lo que encontramos? Pues ahora, para abajo. Espera. Os decía un poco, hay las familias nobles, ¿vale? Que lo que quieren, imaginaros las capillas laterales en el siglo XVI, cuando se construye la catedral, tenían 2-3 metros de profundidad únicamente, y después diferentes capillas, hay familias nobles, son los que van recreciendo, familias u obispos en su caso. Pero los obispos y la familia real tienen unos espacios determinados y exclusivos para ellos. Entonces, por ejemplo, en la nave central del templo solo se puede enterrar la familia real, si quiere enterrarse, y los obispos, ¿de acuerdo? No se puede enterrar nadie que no tenga este rango. Y en el presbiterio, solo los obispos, ¿bien? El presbiterio es el espacio sagrado, más sagrado que hay dentro del templo, y por lo tanto es un privilegio que solo se les concede, pues en este caso en la catedral, en su cátedra, enterrarse a ellos. ¿Cuál es el espacio contiguo más cercano? Las capillas laterales de la cabecera. ¿Vale? Entonces, esas canónigos y demás también, y las familias, digamos, pues, ricas con más recursos. O, dependiendo de la época histórica, pues la que se necesitara una restauración, una rehabilitación, y quien donase el dinero. Bien. Hoy en día, dentro de los templos, no se puede enterrar nadie, ¿vale? Sí que están los columbarios, con las cenizas sí que se pueden enterrar, o sea, se pueden depositar, pero enterramiento no. Pero hay excepciones, salvedades que se solicitan, se piden, te las pueden otorgar, no te las pueden otorgar. En este caso nosotros, aquí en Barbastro, don Alfonso,
el obispo emérito que falleció durante la pandemia, bueno, supongo que todos lo conocéis, a don Alfonso. Don Alfonso siempre dijo que se quería enterrar aquí en Barbastro, ¿vale? Aquí no, porque la bajada es tremenda, aunque claro, uno ya está muerto. Aquí te bajan, tú no bajas. Aquí te bajan. Lo malo es el que lo baja, ¿no? Entonces, bueno, don Alfonso realmente, él le tenía muchísima devoción a don Florentino, al beato don Florentino. Entonces, él siempre se quiso enterrar en la capilla del beato Florentino. Entonces, bueno, pues se hicieron las fosas, se pidió permiso, se tuvo que hacer un estudio minero y no sé qué historias para ver que no pasaban acuíferos, para ver que no pasaba nada, y aún así se tuvo que enterrar con este triple capa de caja con zinc de no sé qué y no sé cuántas para que no hubiese ningún tipo de fluidos que saliesen ni nada. Entonces, con estos casos, pero muy concretos, porque es un obispo, porque es la cátedra del obispo, porque él ha estado aquí, ¿vale? Entonces sí, porque se ha hecho ese estudio, porque se ha concedido y demás. Si no, no, ¿vale? Entonces son casos muy concretos que dices, pues es que Perico sí que se ha enterrado no sé dónde. Bueno, pues si se sigue un proceso y te lo aceptan, entonces sí. Si te dicen, oye, que no, porque tú no, pues tú no y te buscas otro sitio, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, es un espacio en el que se enterraban los obispos de la ciudad de Barbastro, todo aquel obispo que quería ser enterrado aquí en la cripta del presbiterio, porque hay otros obispos de la ciudad que quisieron patrocinar su propia capilla para enterramiento. Por ejemplo, la capilla del Pilar, que hoy en día es la capilla que antes se denominaba Capilla de Santiago y que está patrocinada por el obispo Juan Moritz de Salazar, que no quería enterrarse aquí porque vio la bajada y dijo, no, mejor allá. Entonces hizo esa capilla para enterrarse allí. Lo que pasa que, bueno, Moritz de Salazar, el problema que tuvo es que estuvo 4 años aquí en Barbastro. Entonces, en los 4 años lo promueven de obispo a Huesca. Sabéis que los obispos tienen cambios, ¿no? Y los promueven a otras diócesis y demás. No porque empiece en un sitio, tiene que acabar en ese mismo sitio. Entonces, a los 4 años, claro, él dice, yo soy del siglo XVII, escucha, vengo de una familia rica, yo quiero mi propio sitio donde enterrarme. Entonces tengo el dinero y voy a patrocinar esta capilla, la voy a dedicar a Santiago y voy a tener mi cripta para enterrarme cuando fallezca. Entonces sufraga esa capilla y a los 4 años, cuando se va a Huesca, pues claro, llega a Huesca y dice, claro, pues en Barbastro he hecho una capilla, pues aquí voy a tener que hacer otra, ¿no? Y entonces en Huesca hace la capilla del Santo Cristo de los Milagros, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el problema que veis en esto? Ahora no sabía dónde. ¿Ahora dónde lo ponemos? ¿No? ¿Aquí, allá, en Huesca o dónde, no? Entonces, este obispo ya lo deja dicho en el testamento, ¿vale? Porque no tengan problemas, para que no sepan dónde ponerlo, para ver qué va a pasar, qué no va a pasar conmigo, pues entonces deja dicho en el testamento que su cuerpo se ha traído aquí a la capilla de Santiago, porque es la capilla que mandó construir para enterrar su cuerpo, pero que su corazón sea dispuesto en la capilla del Santo Cristo de los Milagros de Huesca, porque pasó toda su vida en Huesca y su corazón no era barbastrense, sino que era oscense. Así que cuando mueren le quitan el corazón y las entrañas, dejan los restos en Huesca y el resto del cuerpo lo traen aquí y lo dejan en la casa. Este es uno de muchos, ¿vale? Este es uno de muchos. Don Hernando de Aragón le sucedió exactamente lo mismo. Era hijo del rey, era obispo de Zaragoza, él quería enterrarse en la Cartuja, pero le dicen, no, siendo obispo del Aseo y de la familia real, tú en el Aseo. Y el otro, pues no, yo en la Cartuja, pues no, en el Aseo, no, en la Cartuja, no, en el Aseo, no, en la Cartuja. Pues mi cuerpo lo dejáis en la Aseo, pero el corazón me lo lleváis a la Cartuja. Y entonces, pues eso hicieron. Hasta que, ¿cómo se llamaba el antropólogo? Lizalde. ¿Acordáis? Lorenzo Lizalde. Lorenzo Lizalde decidió excavar la cripta de la Cartuja, ¿vale? Porque claro, como es debajo de tierra, pues hay que excavarla. Y entonces abrió la tumba y encontró el corazón. Estaba la cajita con el corazón de don Hernando de Aragón, pero la Cartuja, sabéis que hubo un momento determinado que se quedó abandonada y que no se utilizaba. Entonces, por miedo a saqueos, ¿qué hicieron con el corazón? Llevarlo con el cuerpo. Y le dije, pero hombre, si se debe estar revolviendo en la tumba ese hombre, con lo que le costó que le separaran el corazón y lo dejaran en la Cartuja. Y dice, no,
porque ahora ya ha vuelto a la Cartuja. Cuando la Cartuja se volvió a habitar y a abrir, cogieron otra vez a la Cartuja. Bien, entonces, aquí dentro, lo que vais a ver es un espacio único. Los obispos se enterraban bien en ataúd, bien en tierra, aquí dentro depositados, ¿de acuerdo? Hubo un momento en el que, pues como sucede con el cementerio, en el que se decide abajo hacer nichos, ¿de acuerdo? Para, por lo mismo, pues salubridad y demás. Entonces, porque claro, los obispos sí que se podían seguir enterrando, por lo tanto lo que pasa es que no podía ser en el suelo. Entonces hacen unos nichos para ir colocando los restos. ¿Qué sucede? Pues que claro, en ese momento están todos los huesos que ya no se sabe y se confunden unos con otros, entonces se colocaron a modo de osario todos en un mismo nicho, ¿de acuerdo? Entonces ahora lo único que hay cerrado es un nicho, en el que están los restos de varios obispos de la diócesis, pero hay algunos que en documentación sí que dicen que están enterrados aquí, pero hay otros que no, ¿bien? Entonces hay otros que no lo dicen, que están en la catedral, pero claro, pueden estar en la catedral, pueden estar en cualquier sitio. Entonces, lo que también vais a ver son restos del ataúd de madera del Beato Florentino, ¿vale? Porque el Beato Florentino, ¿sabéis que fue el obispo que mataron aquí para la Guerra Civil? En los años 40, a principios de los años 40, cuando una viuda de aquí de Barbastro pues, quiso recuperar los restos de su marido, como estaban todos los que habían echado en la fosa común, estaban todos los cuerpos ahí revueltos, pues empezaron a mirar la ropa interior para ver si las iniciales, que antes se ponían iniciales en la ropa interior, ¿vale? Pues entonces a ver si conocían, bueno, a ver si encontraban al difunto. Entonces, entre estas que, claro, tenían que ir buscando uno por uno, encontraron unos restos que en la ropa interior ponía las iniciales del Beato Florentino, Asensio Barroso, ¿vale? Ponía la F, la A y la S. Entonces lo sacaron y dijeron, pues este es el obispo, que cuando sacaron a los mártires claretianos no lo encontraron porque buscaban que llevara la sotana, pero le quitaron la sotana, entonces iba vestido con ropa o con un pijama normal, entonces no lo identificaron en ese momento. Entonces, una vez que recuperan los restos del Beato, como obispo de la ciudad de Barbastro, pues en los años 40 se hizo una celebración de traslado del cuerpo y se depositó en uno de los nichos aquí en esta cripta. Y la última vez que se abrió fue en los años 90, cuando se inicia el proceso de beatificación de Beato, que se sacan los restos para hacer el examen anatómico y forense, para ver cómo había fallecido, para ver si es verdad que le habían pegado un tiro de esta manera, de tal y tal. Entonces, una vez que se sacan los restos para hacer esto, ya no los vuelven a depositar aquí, sino que los trasladan a la capilla de San Carlos Borromeo, que es ahora la del Beato Florentino, y se depositan allí, ¿bien? Entonces, ahora los restos están allí, pero aquí lo que vais a ver es un espacio diáfano, bajando a la izquierda los nichos y restos, la tapa que lo sacaron y lo dejaron ahí, ¿vale? Entonces, esta cripta, peligroso, nada, salvo el primer peldaño, que es súper alto, ¿vale? Entonces, es tan alto que a mí me llega por la rodilla.
cripta de San Pedro, la capilla dedicada a San Pedro. Esta capilla pertenecía a la cofradía de San Pedro, ¿bien? Entonces, bueno, siempre la documentación, hay mucha documentación que se conserva. Entonces, la documentación dice que en esta capilla había un retablo, ¿bien? Un retablo, no se dice cómo era, pero posiblemente pues, fuera de estilo gótico, ¿bien? Y que en el siglo XVI, cuando ya se ha realizado el retablo mayor, claro, queda tan bonito, ¿no? Bueno, en la parte de arriba no, que es un poquito posterior, pero el basamento de alabastro que es de Formeneliceire, ¿vale? Estaba tan bonito y estaba tan a la moda, tan moderno, que esto gótico, pues como que quedaba desfasado, ¿vale? Entonces, estas cosas cuando dicen en la documentación, es que hay un retablo que es indecoroso. Indecoroso significa que no le gusta, que está desfasado, que hay que cambiarlo por uno nuevo, ¿vale? Entonces, a la cofradía, claro, esto no es que pertenecía, lo patrocinaban ellos, la conservaban ellos se enterraban en esta cripta, entonces les dicen, oye, mira, se ha hecho el retablo mayor, sería muy interesante que hicierais un retablo para ponerlo en esta capilla y que creara una homogeneidad con el retablo mayor, como si fuese todo un tríptico, ¿vale? Y hacerlo con los mismos materiales y en el mismo estilo. Entonces los cofrades le dicen que no tienen dinero y que no lo van a hacer. Entonces el cabildo les dice que, bueno, pues que si ellos no pueden ejecutar el retablo, pues que van a buscar a una familia, ¿no? De Barbastro, a ver si una de las familias de Barbastro quieren patrocinar y costear ellos el retablo para que esté a semejanza del retablo mayor. Entonces encuentran a la familia Gracia de Tolba. La familia Gracia de Tolba, una familia noble de aquí de la ciudad de Barbastro, que no lo conocéis nadie, ¿verdad? ¿A que no los conocéis nadie? ¿No? Porque ya no existen, la familia ha desaparecido, ¿vale? Pero la casa sigue estando. La casa es en la que estaba Montañeros de Aragón, ¿vale? Donde estaba Montañeros de Aragón, si os fijáis en esa calle tan sobria, ¿vale? Lo puedo decir porque vivo allí, ¿vale? Es horrible, de la oscuridad que hay. Veréis un escudo. Pues es el escudo de la familia Gracia de Tolba, ¿vale? Esa es la casa de esta familia. Entonces, don Francisco, en ese caso, dice, oye, yo patrocino el retablo. Pero claro, cuando patrocinaban los retablos estas familias, ¿qué es lo que querían? Enterrarse en el interior, enterrarse en la cripta. Entonces le dicen, vale, yo pago el retablo, lo hago como me digáis, yo no digo nada, si tiene que ser blanco, blanco, si tiene que ser amarillo, amarillo, lo que me digáis, pero yo y toda mi familia nos vamos a poder enterrar en la cripta que hay en esa capilla. Entonces, claro, dicen, vale, y entonces la cofradía dice, ¿esto qué es? Aquí, ¿esto qué pasa? Entonces nosotros, una cosa es no tener dinero y otra cosa es que de repente nos quiten el privilegio a la cofradía de San Pedro de podernos enterrar. Entonces nosotros tenemos que seguir enterrándonos aquí dentro. Y entonces la familia Gracia de Tolba dice, bueno, esta gente, ¿quiénes son? Que no tienen esta sangre que tengo yo por las venas. ¿Me voy a enterrar yo al lado de estos o qué? Entonces, bueno, si estos se entierran aquí al lado mío, igual, pues como que no pagamos. Entonces, bueno, pues llegan a una solución, como Sansón, ¿no? Se parte todo por la mitad y ya está, ¿no? Y el que antes pare, pues se lo queda. Entonces, en este caso, decidieron hacer eso. Vale, dijeron, vale, pues queréis todos dentro, pero no queréis revueltos, pues oye, os separamos por la mitad y solucionado. Entonces, la cripta ocupa, pues más o menos, un poco menos de lo que es el espacio de la capilla, ¿vale? Antes era un espacio unitario que tenían para la cofradía, en la que se enterraban, como hemos visto, y volvemos a repetir otra vez, pues bien en ataúd, si se lo podía permitir, si no se lo podía permitir, únicamente con sábana, dispuestos uno al lado del otro, ¿vale? Hasta que se llenaba el espacio, luego, una vez que se llenaba, se separaban, se ponían en una fosa allí mismo, se colmataba de tierra y entonces se volvía otra vez, ¿no? Constantemente así. ¿Qué pasa? Que era un espacio muy grande, que eso duraba mucho en el tiempo. ¿Qué sucede? Pues que cuando la familia Gracia de Tolba decide patrocinar, deciden dividir, como digo, la cripta por la mitad, con un muro medianil de ladrillo. Entonces, de esta manera, es el mismo espacio, pero ya no están revueltos. Cuando uno baja las escaleras, si entra en el apartamento de la izquierda, se encuentra a la familia Gracia de Tolba, y si entra ya en el apartamento, digamos, ¿no? En la puerta de la derecha, pues ya era la zona de... No, al revés. La familia Gracia de Tolba se enterraba a la derecha y las cofrades a la izquierda, ¿vale?
Entonces, ¿qué sucede en este caso? Pues que se reduce el espacio a la mitad. Para la familia no hay problema, pero para los cofrades sí. Entonces, ese movimiento de cuerpos, de enterramientos, de movimientos, pues es más constante porque se queda muy pequeño. Y esto se hace así hasta el siglo XVIII. ¿Vale? En el siglo XVIII, como he dicho, se prohíben ya los enterramientos en el interior de los templos, por lo tanto, todas estas familias nobles ya, sí o sí, por ley, tienen que dejar de enterrarse aquí. Quieran, no quieran, tengan o no tengan, da igual, no te puedes enterrar, ¿vale? ¿Qué sucedía con esta cripta? Todas las criptas tienen ventilación, ¿vale? Tienen salidas de aire. Entonces, por ejemplo, la del presbiterio está en los peldaños, que si algún día estáis en la misa, pues si os fijáis hay unos canutillos así, unos circulitos, ¿vale? Pues eso es la ventilación, porque si no nos hubiéramos muerto al bajar, ¿no? Porque no habría oxígeno. Pero están estas ventilaciones y en este caso, si os fijáis, alguien si no quiere bajar a alguien, en este caso, tiene la suerte de poderlo ver desde arriba, ¿vale? Que son esas rejillas que están en las flores ahí, delante del reclinatorio, ¿vale? Hay una rejilla como esta, que si te miras para abajo puedes ver lo que hay, ¿bien? Pero bueno, esta es muy fácil de bajar. Entonces, ¿qué sucede con esta? Excavación arqueológica. Esta estaba colmatada de tierra. ¿Por qué estaba colmatada? Pues porque a lo largo de todo el perímetro, del muro perimetral del templo, había un zócalo de azulejos. Unos azulejos como de Talavera de la Reina, ¿vale? En colores blancos, amarillos y azules, que en un momento determinado pues no les gustó, el gusto cambia, los azulejos no gustan, entonces deciden repicar todo el zócalo de azulejos. Hay algunos restos por ahí, ¿vale? Que se pueden ver, pero estos de Barbastro, pues que no querían sacar el escombro fuera, ¿vale? Entonces, ¿qué hicieron? Abrir las rejillas y echarlas todo para adentro. Entonces, todos los escombros de todos los azulejos y de todo, por ahí, pues todo para abajo. Y esto ya como eso, venga, todo para adentro, todo para adentro. Pues estaba todo colmatado, empezaron a salir azulejos y todo, ¿vale? Hasta que, bueno, empezaron a sacar nivel, empezaron a ver las zonas estratigráficas también de los restos de la descomposición, zonas más negras, marrón, negra, marrón, que era de todos esos momentos, periodos de retirada de cuerpos, se veían muy bien. Siguieron bajando y hasta que al final vieron un muro que está en el lado bajando de la izquierda, que es un muro que son unos sillores muy grandes que, bueno, por morfología y disposición se han visto que es un muro de hispano-musulmán del siglo X, XI, por lo tanto estaríamos en el nivel de la mezquita original, ¿vale? Están hechos a hueso significa que no utilizaban mortero para unir las piedras, es muy típico del arte islámico de ese periodo, y luego a soga y tizón, que es una manera constructiva también, que es poner un sillar de esta manera, el otro de esta, ¿vale? El siguiente de esta, o sea, uno de frente y otro de lado, costado, frente, costado, frente, costado, frente, y luego el siguiente hilada del revés en la composición, ¿vale? Entonces, estos están dispuestos de esta manera, lo que pasa que, claro, al ponerlos a hueso, al final, al asentarse se han abierto y ahora no se comprende muy bien lo que es el muro, ¿vale? Entonces, ahí podéis ver eso. Y al otro lado, ¿qué sucede? Pues que esto se excavó porque don Ambrosio Echevarría, que fue otro obispo que hubo aquí en Barbastro a comienzos de los años 2000, también se quiso enterrar en la catedral, pero no se quería enterrar tampoco ahí, no les gustaba ese sitio. Y se quiso enterrar aquí. En verdad se quiso enterrar aquí porque le tenía mucha devoción a San Pedro, ¿vale? Entonces, como está en la cripta y la capilla de San Pedro, se quiso enterrar aquí. Se le dio el permiso, también se le concedió. Es verdad que estuvo muchos años enterrado en el País Vasco, porque él procedía del País Vasco, y no, al final sí que decidieron, bueno, pues a lo mejor cosas familiares o lo que fuese, eso ya no lo sé, decidieron traerlo aquí. Entonces, lo que vais a ver al entrar en la derecha es el sepulcro de don Ambrosio. ¿Bien? ¿De acuerdo? ¿Todos contentos? Pues a la última vez que bajáis y la última vez que espero que subáis. ¿Vale?
ofensa. Y ruega a Dios que me libre de tan penosas cadenas.